I would like to introduce Laszlo Beke. He is a very important art Ahora critic Laszlo Beke, for our region. un crítico Really. del arte muy importante He's de a nuestra región. classic art Es critic, not for that he was a experto curator en of arte numerous clásico. exhibitions, has written texts and En el published books pasado ha on art sido of 20th comisario century. de muchas But he has exposiciones, and escribió he had a libros really sobre el arte contact del with siglo art and XX, artists of this una region. persona que realmente tiene un He contacto was muy ex-director estrecho of con the el Research arte, los Institute of Art artistas. History of the Hungarian Academy Ha of sido director Sciences, también de un professor at instituto the de Hungarian University investigación of de artes Fine Arts, plásticas and de la teaches in Academia de several Ciencias Hungarian de Hungría institutions. y ha He had sido been teaching profesor at the University también of en la Lyon, Escuela Louis Superior Lumière, de Artes and was chief Plásticas curator of 19th and en 20th Budapest. century A collection su vez at the también Hungarian National ha sido Gallery. comisario, And he was curador general de director las of colecciones de la Galería Nacional Húngara in y Budapest. director de Kunsthalle Please. Mucharno en Thank you very Budapest. much. Por favor, First señor of all, I should Laszlo. like to thank for En primer lugar, being muchísimas here, gracias be invited, por haberme and invitado, I confess por you poder estar that aquí con I ustedes. Y have tengo que several confesar mistakes already. I was que told to speak not more than 20 me han dicho minutes, and that's why I que try to keep no hable this, más de but, 20 minutos, así que intenté maybe later we can discuss abreviar la more. ponencia, Another simplificar. problem that I cannot igual podríamos show completar una pictures. que otra cosa en I el think debate. all my Otro problema es que no references puedo was mostrar, already shown visualizar by nada, Piotr Piotrowski. porque todo lo que quise usar lo My puede usar title como uso ya became Peter Piotrowski. Black Hole into the White Space. I Entonces am los afraid my lecture will be nothing more than the espacios reiteration blancos, of the call and the theme of this Congress. en principio as voy I a completely reiterar agree with what has el been tema formulated de 6 este months congreso. before. Estoy plenamente de acuerdo Therefore, con I lo will attempt to sharpen que the se formuló hace issues 6 and meses, así que identify intentaré white places, as it given in the title, identificar los puntos en blanco o with espacios Central blancos. Europe, and more so with its Me gustaría eastern hablar part, ante todo while sobre for now la I situación de will Europa del arbitrarily Este consider criticism y the Europa black hole. Central. The radical manifestation of the Slovakian colleagues, Como black the hole Slovakian considero la Laika, is crítica to me del like an arte. open wound. First of all, let me summarize the way which led me, a Hungarian art Para mí historian, esto here. representa una herida It has abierta. to be Yo, clarified what como it is crítico del that arte húngaro, defines the relation of the Central me Eastern gustaría European explicar art qué historian define to criticism la in a relación disciplinary and interdisciplinary sense. It is also de la escena de esta Europa how we relate to AICA. del punto In de the vista socialist interdisciplinario. countries, critics either had a ¿Cómo degree estamos in nosotros art history interconectados or con retrained AICA? themselves En on los países journalism. socialistas, los Journalism in países the socialistas pues pre-internet era included the printed eran press, periodistas and o sometimes even personas que estudiaron photoreportage historia or del arte cartoons, illustration in newspapers. o en el Analytical periodismo, art pues criticism was more or less teníamos unknown medios before the impresos. political changes in 1989. Those art historians who were dedicated Publicaciones, to the then contemporary art, pero los historiadores del arte, que se dedicaban al arte moderno o a la vanguardia, no han sido críticos, sino unas personas que apoyaban a los artistas. From the 60s on, in all Eran countries, personas que in para Hungary, ellos after the crash of the el Hungarian arte Revolution significaba in libertad. Y a partir de los años 60, party leadership only después allowed de aplastar la few art revolución en el historians, 56 critics en to Hungría, become pues the los national líderes del representatives Partido of Comunista I think solo 2 or 3 permitieron a persons. algunos Ministry department representantes heads and oficiales other de la crítica The situation softened in the 80s, formen so parte much del so that AICA. such Después, en individuals los were años opted 80, who mejoró un poco la now, in situación retrospect, can be en el regarded sentido de que or called themselves han reformed cooptado a communists. personas que realmente hoy en día In the ya no se pueden 70s, percibir I came como across, merely by chance, an AICA comunistas event, probably 2 reformados. or 3 times,
as contaminately. Y yo, at por the ejemplo, same personalmente place. I participé participated in different scientific conference or symposia. en sendas ocasiones en diferentes actividades o encuentros de AICA, en Zagreb, por ejemplo, en el 73 o en Dresden en el 84. Funny that in the same time in Zagreb, Al I mismo tiempo, exhibited a Hungarian Zagreb, selection from avant-gardists at the preparé student una gallery. exposición de But una I was selección so de la afraid vanguardia that de in the Hungría, official ICA pero membership it was temía my que boss. en el So AICA I oficial, decided como estaba ahí representado mi superior, yo temía nominate y my me he decidido artist group Anonima. It was que voy a by llamar the el chance. grupo Club In that time, Anónima. very famous and Y very en esa interesting época approach to the art, even in ha Yugoslavia. sido una there were actitud about muy 5 interesante or hacia el 6 arte. anonymous artists También and en artist groups. Yugoslavia, al fin y al Later cabo, on, tenían 5 o last 6 year grupos I went anónimos de to estos the National, en Yugoslavia. the Modern Y Art, el año pasado Contemporary Art he Museum in participado. Zagreb, and I could refine this Simplemente visité ese conceptual museo material. It was en very Zagreb interesting with the museologues because I y pude insisted that comparar I keep my estos originals at home, escenarios but they told porque that's yo insistía the original. It means that two que, o sea, voy a dejar mis originales, pero sus obras son originales y 2 copias de mis materiales de exposición de hace 40 años pues terminaron de esta forma. Después de los cambios políticos después del año 89, pues cada sección nacional de AICA tiene 100 o centenares de miembros donde se elige el líder de una manera democrática y de momento en un total AICA tiene 4.000 miembros de 72 países. Hay más de 60, no sé exactamente, países, pero bueno, más o menos. Y la estructura es idéntica para las estructuras de otras, de otras organizaciones y Research Institute for Artists, ICOM, etc., otras organizaciones, NET de Polonia, IHG de IKT, International Kunstmachte, the national and the international representation exist together, side by side. Organizations can have individual members, sidestepping the national organization, but the tensions and the conflicts are the same between the West and hay East, tensiones y as well as conflictos between entre el official and occidente y el non-official este actors in the y también individual entre countries. los Today, oficiales this y complex extraoficiales, system o sea, has los expanded actores. into a worldwide Y scale, and este last year, sistema when the se Nuremberg amplió a nivel CIPA mundial, Congress se ensanchó y el año pasado en el Congreso en Nuremberg especially also tangented the Documenta in Kassel. It was not en by estos chance that the tiempos key se figure hizo of art historians un documental Hans Belting posed y the question, se what desarrollaron is more 2 appropriate, to talk about eventos world art paralelamente. or global Bardating y sus hidden teorías quoted se examples trataron of how contemporary el final de Chinese historia de artists arte, resolved etc. sidestep Los this very ejemplos dilemma. de arte chino The y la science of art percepción history in accordance de with the 19th este century tema. positivism Además, invoked en cuanto al evolutionary positivismo del siglo metaphors. XIX The o tree historia of del arte que Western art parte has de esta its roots somewhere in ideología, antiquity. ahí Its theme tenemos and la by percepción o branches sensación de que exemplify están either the pues a las Renaissance or the raíces Baroque, en la antigüedad while on its fresh branches del the árbol other y never las ramas contemporary barroco are y modern. renacimiento In the y case las of the ramitas famous más jóvenes cartoon del of arte Reinhardt, actual. these are Picasso and Frank Stella. Y Hart pintó Horst Bredekamp demonstrated that Darwin used the uno branching de of los corals and other representantes simple plants as organic diagrams to depict
diagramas orgánicos, corales, the white places líneas filogenéticas en relación con la teoría de Darwin. Y partiendo de estas metáforas podemos hablar de puntos blancos y agujeros negros, partiendo de la flora y la fauna, la teoría de la relatividad, genética, tecnologías de la información, y también ciencias naturales. Es terminología que prácticamente penetra en el arte y la cultura, etc. En cuanto a historia del arte y la crítica del arte del siglo XIX, pues se manifestó ante todo el positivismo que partía de las ciencias naturales, la antropología cultural y los estudios de cultura, Bildwissenschaft, estudios de comisario del arte, postestructuralismo en narratología, después aspectos de género. Esas son las nuevas influencias que actúan sobre la historia de arte y la crítica del arte también. Ciencias sociales, humanistas y el arte de vanguardia de los 60 y 80 se percibe también a nivel de lingüística, es decir, reaccionan ante condiciones sociales. Esta nueva actitud o esta nueva acepción de forma individual o conjunta sustituyen el real arte sobre la historia sobre el arte. Yo recomendaría una arteología general, porque eso también sustituye de alguna forma que podría ser una ciencia filosófica para todos los tipos de arte. No nos olvidemos, por favor, de la percepción esotérica de este término black hole. En el mapa esto significaba una zona desconocida que hacía falta estudiar, es decir, un punto concreto como un triángulo de Bermudas, y espacio en blanco es un tema que les absorbe. Es algo místico, algo como las sirenas, algo muy desconocido en los viajes de Odiseo. Es decir, es un punto que nos atrae, nos invita a entrar. Y Malevi, lo que es el punto negro sobre base blanca, igual esto también Malevi tuvo una forma así de percepción. Y Vishkapu también tiene una obra, Punto Negro. En cuanto a espacios blancos y punto negro, las connotaciones son infinitas. Se puede ver de diferentes perspectivas. Pero esto white place en eslovaco, igual sería bueno llamarlo white spot, porque también depende de los idiomas y las traducciones son diferentes. ¿Cómo son estos puntos, sus ángulos, sus bordes, son exactos o no? Se dieron varias conferencias dedicadas a los límites o cruces de frontera en Bratislava o en Zagreb, a nivel tipológico y cartográfico en relación con el mapeo y la contextualización en las vanguardias. A la vanguardia se dedica a deshacer los límites y fronteras, buscan entre el centro, periferia. Los proyectos en geometría aparecen cada vez más. Muchas veces hablamos de la intención del focus y también del horizonte desde el punto de vista de la perspectiva. El espacio blanco se abre. Por ejemplo, también juegos idiomáticos. Benjamin habla que Mahler, pintar en alemán, parte de la raíz mal, lo cual quiere decir en alemán mantener un rasgo, es decir, dejar un trazo, un monumento, pero también podría significar cierto espacio
and does a punto white place. y tiene or white algún spot. punto, un límite, un punto Going blanco, through the un art espacio historian, blanco, ¿tiene theoretical algún and límite, critical una frontera? methodologies, it Es becomes una clear cuestión that a we nivel don't de la want metodología on the teórica y one crítica hand de la historia del arte. metaphors, Vemos que por on un the lado other hand, hay with our metáforas y language por otro games, lado it is extremely hard hay to ciertos interpret juegos de contemporary art and palabras y por historical eso es phenomena. muy difícil Within the interpretar typological los fenómenos methods, there is a históricos y el arte topological moderno. Si lo hierarchy vemos from del the punto de vista de los subconscious métodos and the psicológicos, pues collective existe cierta unconscious to the jerarquía de lo superego. subconsciente, The white place del metaphor as a superego, resolution el consciente keeps colectivo y la downwards metáfora del special punto movement en blanco está in the orientada temporal hacia process abajo of the construction. en el proceso del tiempo, de la The construcción. black hole metaphor, El even agujero though we negro, know black that hole, la formally is a metáfora del perfect black hole, space-time construction, sabemos que parte de la teoría del espacio y del tiempo y de la percepción del mismo. If you go through to the through a black hole, you come out Entra from usted the en other un side, agujero if negro any, y la ve del in the otro lado, past. si existe esta parte, pero This va en is, el pasado. to Es decir, trip to este es the past el is, elemento very temporal. important from the point of the Es decir, history es la and from posibilidad the de black hole viajar as en el well. tiempo, viajar hacia el We pasado, y eso measure, también es muy the light importante. reaching the earth from burnt or a En star cuanto a or la stars velocidad in de la light luz, years. mientras black la hole luz is an llegue de energy concentrate, una estrella a la Tierra, like each eso se earth mide en años luz. Y Every se trata de una artwork energía que condenses se on une its también own con history, cada obra but artística, on the porque other cada hand, obra también tiene every su time historia, someone immerses su in pasado, its y approach, siempre it radiates cuando new meanings. alguien It expands pues, into an infinite universe. mira o penetra en And esa obra, Goethe's emite Faust, nuevos and sentidos, es actually decir, in surge every un play, nuevo cosmos every infinito. painting, El Faust de especially in Goethe, every photo, in cada every work of art, for a moment, foto, cada time imagen, stops. cada obra, In the como si se performances of detuviera el Tibor tiempo Hayash en dicho under the instante. performance, Tibor the Hayash moment tangents eternity. se dedica en sus obras, en sus performances, a la relación entre el momento y la Is the eternidad. science of La collective historia memory. es una ciencia The de fontaine of de the memoria time colectiva. is very, Y la very, fuente very del deep, tiempo, the Fontaine, writes Thomas Mann, much more better Según than my Thomas Mann, translation. In Perdone la Hungarian, if you traducción, understand, mélységes mély az idő. del húngaro, This is the first sentence in the Brothers of Joseph. Is it not a black esta es la hole primera frase sobre los to hermanos de fall José. into, to come nothing? No es un agujero negro en el cual se puede From the caer uno complex y donde puede time-space desaparecer y approach of convertirse art, en the la nada. possibility of art Desde el punto de history's vista graphical de la actitud representation de tiempo can be deduced. y espacio de la historia del arte se puede deducir el posicionamiento en el tiempo y el espacio a un autor. Esta actitud en el arte actual aporta también una cuestión. ¿Se puede uno liberar de la historia? ¿Es posible guardar la historia, dejar atrás la historia? En Hungría y en los países post-socialistas es una cuestión el kit de todo el problema, algo muy esencial. Es decir, aquellos hechos que el Ministerio del Interior considera secretos, es necesario desenmascarar o publicar o olvidar de una vez por todas. La gente en Hungría se pregunta quién ha sido el colaborador, quién ha ayudado a los servicios secretos, quién no en el pasado. En fin, este problema relacionado con lo tabuizado, con el secreto, con lo desconocido. Y de nuevo regreso a los espacios en blanco, a los black holes, y luego existe también un agujero blanco como oposición al agujero negro, el objeto encubierto, escondido
en la tierra What o meanings do these invoke? Malevich white square on Solevit, background, back square, un black cuadro square blanco sobre on una base background, blanca y the al monochrome revés painting of Ad Reinhardt, las slash obras de the Hart black monocromáticas, paintings of Barbara el squash, Nagy with Barbara a magical Nagy, black mirror sus obras of this negras, Hungarian painter. o sea, The mágico espejo oil, negro de esta pintora surfaces, húngara, Richard Smith and Saatchi, Richard Smith, y sus Haraguchi, obras, the crude black mirror of the oil pole of Zsuzsa Farkas, Hungarian Zsuzsa artist, Farkas, resident otra in autora, Paris, the stove holes of Joseph Beuys and Miklos Joseph Erdei, Beuys, the real Miklos 3D Erdei. black hole Todos of Elish estos Kapoor, artistas se dedican the a usar black los colores permeable blanco and y negro. impermeable Elish light Kapoor spaces también. of James Turrell, Lo penetrable, the- impenetrable, and el so on, luz, and la, so digo la on, luz, and, etcétera. Todos estos at least artistas I y sus quote, obras cuyo tema also the es Paris-based Hungarian artist el color Christoph blanco y el Asbey, color negro. who- También Christoph whose, Asbein, otro artista whose black que hole, vive húngaro, que vive en experiences París. lead to the theory and praxis of the Fusionist Manifesto. Y I su will go on with the language games. manifiesto The fact fusionista. that I am here Ahora and podría now continuar is, con los pushing juegos taboos. del idioma. Art is a El hecho de que yo esté black aquí hole, its ahora, social and eso political mueve context el is a tabú. white Es spot. decir, el arte es un agujero negro. The El national, contexto the es un problematics punto of the blanco national donde el are pueblo y taboos. la nacionalidad I have es already algo mentioned tabuizado. Baltic's dilemma with world art and global art. He mencionado Piotr pues, el Piotrowski, dilema who is de Polish, la arte asserts that in internacional the era of mundial. Piotr Podrowski es polaco one has to y regard the afirma presence que of en el periodo de postcolonial art as a globalización holistic tenemos que entity, at least in this region. considerar At this una very entidad moment, la simultaneously, presencia postcomunista en today, el arte. Moldavian artists and theorists hold Unos a artistas de symposium on Moldavia, por post-socialism ejemplo, somewhere in hoy Kishinev, en día some trabajan en Kishinev, some other spaces. un simposio, In hacen the un city of simposio Košice, sobre the second postmodernismos largest city y of nosotros aquí en Slovakia, Košice, seceded from que es la Czechoslovakia, segunda ciudad formed más in the grande de territory Eslovaquia, of the segunda Austro-Hungarian ciudad monarchy, en número in de one of the habitantes, 2000, que se encuentra en el terreno, o sea, en la zona del antiguo Imperio Austrohúngaro, I think together as es decir, Hungarian capital de la artist from cultura del Budapest, 2013, local Hungarian, desde el punto de vista de la Slovakian, Unión Czech, Europea, y and other tenemos también Eastern European representantes de friends, diferentes as well as with friends países de coming Europa here Central, from all over the amigos world. incluso que And han venido thus, de los the demás place is rincones de wide, la Tierra. full of black and white holes. Quiere decir que esto en The breve taboo es un problem of espacio the nation blanco and lleno that de of muchos national agujeros negros. postcolonialism Y la has to be problemática summarized de lo in de the tabú, concept de la of nacionalidad y el post-factualist postcolonialismo, approach with todo esto tiene que ver con patrimonium otra that is concepción de cultural postestructuralismo. Y heritage, esto which es has la to be herencia complemented with cultural. European heritage and world heritage, Esta herencia quoted before by Piotr. nacional, All these europea, include the mundial, artistic, todo ello natural, and incluye o intangible abarca treasures. In Hungary, this value system los plays tesoros out the artísticos following que way. poseemos, In accordance with symbols of tangibles state o intangibles, representation, tanto en Hungría primarily como en the otros países. tricolor national flag and the national herald. Por ejemplo, In símbolos the nacionales, el fundamental escudo, law, Constitution of Hungary, enacted nuestra in ley, la 2012, Constitución del año the law 2012, determines what can be included in the pyramid of Hungarian según values. la ley se decide qué es lo que puede ser formar parte de la pirámide de los valores húngaros. Está esto anclado en la Constitución, en la ley principal. Entonces, ¿cuáles son estos valores de los cuales estamos hablando? Todo de lo que se siente orgulloso nuestro pueblo y lo que acepta la comunidad, lo que acepta
el pueblo, la nación, qué es lo que forma parte de nuestra herencia. Esto pueden ser objetos, pueden ser la corona de San Esteban y los demás, las joyas de coronación, pero también un equipo de Puskás, del equipo de fútbol Puskás, perdón. These are also into the Estos law. son simplemente These are Hungarian puntos de la special pirámide specialties, que está buildings anclado which en nuestra are constitución. Es una monuments especificidad like de Hungría, Budapest, cuáles natural edificios se resources like consideran Hortobágy, monumentos del Parlamento, por traditional farming ejemplo, en institutions Hortobágy, such as the House unas of instituciones Hortensi, tradicionales forman food parte de la such as the lamb stew herencia. outside, Después la casa del the baile, casa vine de of la Tokaj. comida, por ejemplo, corzo, o Everybody comida here como in the puede ser, o room bebida, el vino de knows that Tokaj. Tokaj Todos wine los que is aquí están Hungarian, presentes but saben que el with vino a de lot of Tokaj es húngaro, discussions and agreements, pero después de Europe, muchas discusiones y allowed después de un both acuerdo, to Hungary Europa and Slovak dejó people la posibilidad to tanto de product, a Hungría como a Tokaj Eslovaquia wine. producir It's a very, como very denominación de important origen thing, estas as, estos dos like, países pueden producir Picasso el mismo would be vino. Esto es entered in también the una canon. cuestión muy importante. El vino de Tokaj pues le pertenece a los dos But pueblos, como also cuando Picasso entró en el canon. Pero también los individuos y los inventos, obras artísticas, tradiciones, costumbres, todo forma parte de la pirámide de valores. Pensemos también, por ejemplo, en la marca Hungría, que se usa bajo las letras H dentro del arte húngaro, sobre todo para los productos de la industria agroalimentaria. Se trata de pensar en si, por ejemplo, nuestras obras escritas originales, algunos que están redactados en 3 idiomas, les hacen poder consultar todas las posibilidades, ¿no? Se dice chipos, gulas, bato, vila, etc. Tienen ustedes la posibilidad de verlo en todos los idiomas. Y además de esto, tenemos pequeños elementos, ¿cómo diría yo? But Garfield, as a Chicos, you Garfield can play with the children with like this card or es mosaic or un something mosaico like that, que se to llama better Chicos, que pueden understand ustedes Hungarian values. It's Danone. tener en cuenta, Danone jugar con yogurt niños. Sí, es tricolor Danone written también Hungarian tiene product. This escrito en brings, sí mismo producto brings húngaro. Barabash with Hungarian Barabash. tricolor, 100% Ven ustedes que pone Hungarian product. 100% producto húngaro. But, En fin, son unos ejemplos. we have not to go to Hungary, here in Slovakia. You Pueden have ustedes the ir a Hungría aquí mismo en representativeness of the Eslovaquia. intangible cultural heritage of Verán que el patrimonio cultural eslovaco But está not that's enormemente why I también mentioned this, but, enriquecido con I found estos productos that, we húngaros. can go, more and more forward. Pero podríamos At the seguir, ir mucho más allá. conference in Krakow in Y June la this year, conferencia de Cracovia en junio sobre patrimonio cultural quería describir este mismo sistema, en donde además se añadieron nuevas categorías y se redactó un estatuto sobre productos húngaros con una H mayúscula y una B mayúscula, una P mayúscula. El producto húngaro se realiza 100% con ingredientes húngaros y se produce en Hungría. En segundo lugar, un producto húngaro se realiza por lo menos al 50% por ingredientes húngaros y un producto, en tercer lugar, que se produce en Hungría, pero que en su mayor parte cuenta con ingredientes importados. Y aquí hay una nota al pie. La marca comercial, la marca para pequeñas empresas, la pueden ustedes comprar por 100.000 forintos y para un beneficio comercial de 2 millones. Se trata pues de pagar 2 millones para que la marca
siga pudiendo considerarse producto húngaro, es decir, 2 millones de forintos al año. Con respecto, por ejemplo, a los estancos en Budapest, a los sitios en donde se dispensa tabaco. En ese caso hay un monopolio estatal que funciona de forma única. Cada país, en cada estado postsocialista, han intentado resolver del mismo modo los problemas generados de forma inesperada por parte del postcapitalismo. Me parece adecuado considerar del mismo modo a las obras de arte húngaras, polacas o alemanas, que sean productos tal y como se hace con las marcas comerciales en Estados Unidos o en China, para que así sean exitosas. Si piensan en ello, este sistema de productos húngaros se elaboró para la industria agroalimentaria. Pero ¿por qué no pensar en que los productos, las obras de arte pictóricas, pues también se beneficien? Por ejemplo, una obra americana tiene que tener pinceles estadounidenses, lienzos estadounidenses, pinturas estadounidenses. De este modo serán productos estadounidenses. Del mismo modo podemos actuar nosotros, y así el artista puede ser considerando una marca o un icono. De este modo, todo el ámbito cultural dejará de ser un espacio en blanco y en este caso se convertirá en una especie de tabú. Cristian Orfescu, quería yo mencionarlo al final porque como artista decía, como artista uno es una marca. El poder de venta ha pasado, gracias a Internet, de manos de los intermediarios a manos del artista. Se trata, pues, de contar con un perfil en LinkedIn y convertirse en un grupo de miembros profesionales. Attila Jónos, a finales de los años 30, también hablaba de la profesión literaria. Su nombre es en sí mismo una marca. Hemos llegado al ámbito de la propiedad intelectual, los derechos de autor, el copyright. Pero esto ya sería otra historia. Gracias. Thank you, Professor Beke, Gracias, profesor Beke, especially for sobre todo por su análisis del tema de nuestro congreso. Y así es como nos lo habíamos planteado nosotros. Por otro lado, por su contribución a las nuevas metodologías de la región en la que nos encontramos dentro de este sistema TSI, que me parece que hace que sepamos leer entre líneas. ¿Una pregunta? Sí. Se ha hablado del concepto de prisión de terciopelo. Yo lo he comentado en mi presentación. ¿Está usted de acuerdo? A ver, les voy a dar en primer lugar una explicación correcta a través de una anécdota. Miklos Haraszti sigue siendo mi amigo. Y yo, cuando redactaba el manual para la historia del arte, sí, ahora se escucha mucho mejor. Bien, cuando redactaba el manual para la escuela de la historia del arte, creo que ya va por la edición 26ª, pues cuenta con un lema y es el siguiente. Profesor, con esta obra de arte, el pintor quería decir lo siguiente, el artista quería decir lo siguiente. Y el estudiante
He didn't tell it. dice Quotation que- by H.M. Miklos Haraszti. bueno, But Lo he nobody entendido. asked me during 27 years long, what does that mean, H.M. monogram? si el artista no ha dicho por qué lo ha pintado, la cita proviene de mi amigo. Yo utilicé esta cita porque en este caso Haraszti contaba con cierta oposición y desde luego no pude nombrarle porque si no, no lo hubieran publicado, así que lo puse en iniciales porque estábamos en los años 80. Y desde luego vemos que ahí subyace un problema. Haraszti estaba hablando de la corrupción en el sistema en vigor con respecto a la producción en todos los ámbitos, el social, el económico y el espiritual en Hungría. Y yo creo que de algún modo este sistema corrupto sigue vigente y lo tenemos hoy en día funcionando. Así que sigo teniendo la misma opinión que tenía entonces. Han cambiado las formas, pero la falta de transparencia y la subterraneidad que impera en el sistema, como digo, sigue vigente. Así que me parece que la metáfora de los agujeros negros y de los espacios en blanco, desde luego, funciona muy bien porque desde luego que el estar presente hace que además se le pueda descubrir a uno. Okay. Hi. Can I come first now? Okay. I will draw a conclusion. Me gustaría concluir después de estas dos intervenciones. El centro artístico siempre supone el lugar de mayor libertad de la política de la religión, el nacionalismo y la corrupción. El arte huye de los regímenes totalitarios y nacionalistas, de agujeros negros a espacios en blanco. ¿Les gustaría comentar esto? Yo he de decir que ha sido una intervención hermosa, desde luego. Pero volviendo al debate que nos ocupaba antes, el título, así como los argumentos esgrimidos por Haraszti, desde luego son muy interesantes. Se habla de la prisión de Terciopelo y la contradicción entre las nociones y las emociones. Y la prisión de Terciopelo, desde luego, hace que se pueda de algún modo entender la situación en la época socialista. En cualquier caso, el sistema no se sentía cómodo tampoco con esta metáfora. Pensemos en un sistema en donde la libertad no existe, donde la gente no tiene la posibilidad de ser libres. Pero seamos sinceros. Yo he hablado de esta obra en varias ocasiones, pero pensemos en, por ejemplo, en 1972, en Budapest, en la primera ocasión donde yo estuve allí. El László Béke ha hablado de ello. Y yo estaba sorprendido después de leer la obra de Haraszti. No se trataba de una prisión de Terciopelo. Si lo comparo con Polonia, con Yugoslavia, a principios de los 70, en donde sí que había prisiones de Terciopelo, porque los artistas
En fin, no tenían demasiada libertad, pero estaban acomodados, ¿no? Era una situación acomodaticia. Eso sí es una prisión de terciopelo, pero en Hungría no. En Hungría había una serie de sitios confortables en donde exponer, en donde publicar sus declaraciones, pero había también una escena alternativa. Así que me sorprendió el malentendido al que se refería Haraszti. Hablaba de la situación húngara y de una situación que existía en los 70, pero la metáfora que describía dicha situación, esta política cultural del socialismo, del realismo socialista, pues creo que no estaba del todo acabada. Piotr. Gracias, Piotr. And that is our always discussion. Siempre From the 70s. está What is vigente better, what is worse, este what is debate real, what is desde los not 70. real. ¿Qué es mejor, qué es peor? No, ¿Qué es I cierto y qué have no a lo new es? metaphor. Pero yo tengo una nueva I metáfora que invented presentarles. a new metaphor. Yo la he inventado, This is así que the se la voy a presentar. deepness, Se refiere a la real, profundidad endless deepness of the history, de la and we are art historia historian y de cómo los digging up historiadores de arte the relics, deben excavar but always para encontrar las with the reliquias, danger that con el we peligro would find no fakes. hallar sino as archaeologists. obras falsas como But, arqueólogos. a little bit more Réplicas. clear to speak. Voy a decirlo más In claramente. Hungary and En Hungría, as I understand in y other tal y como yo lo countries, entiendo en otros países también, a big part of the una amplia historians la are mayoría de los only historiadores interested de arte in what se is interesan in the únicamente secret archives por lo of que the está former oculto, totalitarian system police. de lo que To estaba oculto en los understand antiguos who was the regímenes spy totalitarios. Among them, 30 years before, Piensan más en or- quién estaba or- denunciando hace or 30 to años clear up o a quién le estaban clear- espiando. clean, our history Y or our past. de este modo se And intenta one of the sharpest discussion this kind in this dilucidar year quién hacía I qué en was, ese periodo histórico tan participated, concreto. where two people, Por ejemplo, yo he sido testigo de la situación en donde dos octogenarios estaban sentados ante la opinión pública up-to-date contemporary gallery, art gallery in Budapest. en la And Galería de Arte one Contemporáneo de of the Budapest. most intelligent student of mine, Y un estudiante que se está doctorando, una persona muy inteligente, organizó este happening. Gentleman was a spy. Uno The era other un gentleman espía, was who un was delator, observed mejor dicho, by y otro this- era this alguien que había sufrido la delación. And En este both sentido, started ambos to comenzaron tell stories. A hablar, a contar anécdotas, Both was told in that situation. y cada I uno cannot desde su do punto de others. vista. And Yo in no this pude case, hacer otra cosa, a young decían. man En este caso, un Why joven preguntó, was ¿por it qué? possible and why we don't ¿Por know qué about no sabemos todo esto? And ¿Por the qué no other- lo and conocemos? that's why I asked, Y yo why pregunté, do you want to know? ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Por qué And quieres it is saberlo? a question Y is esta es la impossible to pregunta answer because what is difícil better? realmente de responder. To- ¿Por qué? to push El hecho with our de history young people, empujar young, a la juventud, dynamic a gente people, inteligente to y dinámica bring back to que vuelva al the pasado deepness of y que this entre en las black profundidades que story se 40 years ago, se or sienta inmerso to en estas keep them profundidades del innocent, agujero negro. which is also impossible. Pero tampoco And se les then puede I dejar think there is only one excuse ignorantes de and lo one que ha ocurrido. possibility for artists La and posibilidad for us, existente por parte de work los and work artistas and work and work. sería la de seguir trabajando But y a hacerlo real answer doesn't denodadamente exist for the moment. para ver si encontramos una respuesta, porque de momento no contamos con ninguna. No está mal. Okay, yes. Bien, Maybe siguiente a pregunta. remark or a comment Un comentario by what was said by the sobre colleague lo que nos from decía Norway. nuestro You, colega Mr. noruego Becker, agreed completely y with it. que a usted le ha So, parecido among también, other señor Beke. definitions
con respecto a las definiciones de arte posibles. Se decía que el arte evita la corrupción. Voy a hablarles de un caso que ocurrió en Eslovenia. Un artista cuya posición era la más alta posible en el régimen anterior. Todas las obras, todos los premios se le otorgaban y era muchísimo dinero el que conseguía. Por ejemplo, 10 veces más de lo que se conseguiría por parte de otro artista. Cuando llegó la independencia a Eslovenia con el cambio de régimen, ese mismo artista cambió su posición totalmente y comenzó a pintar crucifixiones y cosas por el estilo. Y hablaba de lo mucho que se había esforzado durante el régimen socialista y que no se podía expresar libremente. Y según las tendencias en vigor en Eslovenia, que pasan por un fuerte catolicismo, pues consiguió mantenerse, lo cual es un ejemplo excelente de corrupción. Es decir, este tipo de comportamiento también se puede denominar arte, porque hay muchísimos artistas que se comportan del mismo modo y lo que hacen se denomina arte. Pensemos en el joven Diego Velázquez, cuando llegó a la corte del rey de España. Había un pintor de la corte desde hacía muchos años. Y le dijo al joven artista: yo soy el pintor de los reyes, ha dicho en español el orador. Y Velázquez le dijo: yo soy el rey de los pintores. Así que esta fue su reacción. Este viejo pintor de la corte en ese momento fue el pintor de los reyes. Ya nadie se acuerda de él, pero Velázquez sigue siendo el rey de los pintores.